Nos encontramos con el director de la Facultad de Humanidades, el maestro Alejandro Blano Castro, quien nos dará su opinión acerca del derecho de imprenta. Maestro, le agradecemos su tiempo. Gracias. Bueno, en esta ocasión en la clase de la maestra Yasmín estamos hablando acerca del derecho de imprenta y bueno, nosotros queríamos saber qué opina usted acerca de este derecho. El derecho de imprenta es un derecho humano consagrado por el artículo 7º constitucional en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Data del año 1917, que es cuando, en el momento en el que se estableció por primera ocasión este dispositivo constitucional y en donde, pues lógicamente, se establecían las condiciones para poder ejercer el derecho de imprenta, que es publicar todo tipo de escritos, siempre y cuando no se vulnere o afecte derechos de terceras personas. Bueno, aquí hay un problema, pues podemos decir, de actualización legal. La ley de imprenta no es una ley muy nueva, sino que, bueno, pues lógicamente no ha pasado por una revisión exhaustiva actualmente. Entonces, las multas que se imponen en ella, pues, establecen rangos muy inferiores. Ahora, la situación es que quizás en este momento histórico, pues, ha cobrado mayor relevancia el aspecto de las publicaciones, ¿no? Y sobre todo por la trascendencia del contexto social e histórico, yo pienso que sí deberían de aumentar las sanciones, no solo pecuniarias, sino también incluso pues las que deriven de otro tipo de delitos, ¿no? En contra de personas que realicen actividades periodísticas o de imprenta. Bueno, yo creo que en este momento hay que revisar muchas cosas. Aparte del fondo que vendrían siendo las sanciones, yo también revisaría un poco la forma, ya que la ley de imprenta se refiere exclusivamente a los medios tradicionales, o sea, lo que son revistas, periódicos, libros y ediciones escritas. No toma todavía en cuenta el aspecto de las publicaciones digitales. Entonces, yo creo que se debería de enfatizar una actualización relacionada a los nuevos medios de comunicación que también son escritos, ¿no? Como el caso de blogs, como el caso de redes sociales. Ese tipo de situaciones yo creo que se deben revisar por cuanto hace a la forma. Y ya por cuanto hace al fondo, pues sí, ciertamente, hacer una revisión pormenorizada de cuáles son las conductas que más se están cometiendo por cuanto hace a ilícitos e incrementar, claro que sí, las multas y otro tipo de sanciones de naturaleza corporal o medidas de seguridad. Bueno, en primer lugar porque yo creo que al vivir en una sociedad del conocimiento como nos llamamos actualmente, pues todos tenemos acceso a mucha información. Si no la tenemos a través de los libros, revistas y periódicos, lo tenemos a través de internet, ya que todos, bueno, según datos del INEGI, 3/4 de la población actualmente ya cuenta con telefonía digital y acceso a internet. Entonces eso hace que todos leamos de alguna u otra forma, ¿no? Y además de que, bueno, pues desde hace mucho tiempo todo el mundo lee el periódico, todo el mundo lee las revistas, etcétera. Y bueno, pues quienes tienen acceso también los libros y demás publicaciones. Entonces, yo considero que debe darse a conocer para que la gente sepa en qué caso se puede cometer un ilícito con respecto a los postulados de la ley de imprenta y las leyes que se relacionan con esto. Entonces, sí es importante en la medida que pueda informar quiénes son las personas que pueden cometer este tipo de ilícitos. Algo importante, nosotros como ciudadanos o como particulares, de acuerdo a la actual ley de imprenta, no podemos cometer ese tipo de delitos. Nada más lo cometen las personas que de alguna u otra manera infrinjan o afecten a la imprenta o afecten un medio o bien hablen en contra de una tercera persona, que casi siempre son los editores. Entonces nosotros como particulares, excepto que dañemos la imprenta, no podemos cometer ningún tipo de ilícito de esa naturaleza. Entonces, pero sí es importante, como les digo, una reforma integral en donde también involucren a las redes sociales y ese tipo de cosas, en donde nosotros sí podríamos ser sujetos activos por cuanto hace a ese tipo de circunstancias. Pues no marcado, pero sí conozco casos. O sea, hay medios
públicos en donde constantemente se están violentando los derechos ligados a la ley de imprenta, como cuáles. Bueno, por ejemplo, los noticieros que a veces se dan en determinados periódicos o en determinadas revistas han llegado a presentar algún tipo de noticia falsa en donde o bien calumniosa, en donde los particulares pues se han sentido ofendidos, sobre todo personajes que no pertenecen a la vida política ni a la farándula, y ellos han con toda razón presentado una querella en contra de los medios digitales, ¿sí? También las llamadas revistas del corazón, esas constantemente están infringiendo la ley de imprenta, ¿no? Ahí podemos, los nombres que ustedes quieran, todas esas revistas constantemente están infringiendo esa ley. Digamos que son los clientes más asiduos de la ley de imprenta. Bueno, licenciado, le agradecemos su tiempo y espero pues haya sido desagradable. No, pues muchas gracias. Yo le agradezco al grupo de séptimo semestre de comunicación, que como siempre todos son muchachos muy activos, muy entusiastas, que me hayan tomado esta entrevista y bueno, pues nos vemos pronto. Hasta luego.